¿Se pueden explicar todos los complementos del predicado en menos de 10 minutos? Seguramente no, pero nosotros vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Lo primero que tenemos que decir son los diferentes complementos que puedan aparecer en el predicado, es decir, las distintas funciones que pueden tener los sintagmas dentro del sintagma verbal predicado, que son atributo, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento predicativo, complemento de régimen o suplemento y complemento agente. Son muchas funciones, ¿verdad? Nosotros vamos a dar algunos trucos para reconocerlos de forma sencilla y fácil en el sintagma predicado. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el verbo de la oración o frase. Según sea ese verbo de la oración, podremos conocer los diferentes complementos que lo acompañan. En primer lugar, veremos los verbos copulativos. En segundo lugar, veremos los verbos que están en voz pasiva. Y por último, veremos los verbos predicativos, que son casi todos los demás. Los primeros que vamos a ver son los verbos atributivos o copulativos, que son el verbo ser, el verbo estar y en muchas ocasiones el verbo parecer, que sirven para determinar características o rasgos del sujeto. Muy bien, esos verbos suelen llevar un complemento que se llama atributo, y ese atributo es la característica o cualidad que estamos diciendo del sujeto. Nos sirven básicamente para decir cosas buenas o malas de las cosas o de las personas. Juan es muy feo. Feo sería el atributo. Paco es un poco tonto. Un poco tonto sería el atributo. María es muy lista. Muy lista es el atributo. También reconocemos el atributo porque puede ser sustituido por los pronombres personales átonos, lo, los. Paco lo es. María lo es. La segunda posibilidad es que encontremos los verbos en voz pasiva, que es una estructura en la que está el verbo ser en forma personal y luego hay otro verbo en forma no personal en participio. Por ejemplo, es tratado, son comidos, fueron regañados. Todos esos verbos están en voz pasiva porque tienen el verbo ser en forma personal y después otro verbo en forma no personal. Estos verbos suelen tener un complemento que los acompaña, que es el complemento agente, que siempre empieza por la preposición por y tiene que ver con la responsabilidad de la acción. Es decir, si decimos la frase el regalo fue robado por el ladrón, encontramos un verbo en pasiva, fue robado, constituido por el verbo ser más un participio, robado, y un complemento que empieza por, que indica la responsabilidad de esa acción. Fue robado por el ladrón. Eso es el complemento agente. Y la tercera posibilidad son el resto de verbos, que son los verbos predicativos, que son casi todos en realidad, y son aquellos que expresan un tipo de acción, algo que se está haciendo. En estos verbos es bastante frecuente ver el complemento directo. El complemento directo es aquel que restringe la capacidad significativa del verbo o completa su significado. Bueno, eso suena bastante mal, pero es fácil de reconocer porque podemos sustituir siempre el complemento directo en tercera persona por los pronombres personales lo, la, los, las, según sea singular o plural. Si yo digo, miro a Juan, veo el perro, tengo un coche. Esas tres frases tienen un complemento directo y podemos sustituirlo por esos pronombres personales. Lo veo, veo a Juan, tengo un coche, lo tengo, miro el perro, lo miro. El complemento directo, siempre que se refiere a una persona o personas, debe estar precedido siempre por la preposición a. Miro a los niños, veo a mi primo. Sin embargo, aquí tenemos un problema porque hay otro complemento que es el complemento indirecto que siempre se refiere a personas y siempre está precedido por la preposición a. Sí, la verdad es que esto es un lío, porque además incluso ambos complementos, el directo y el indirecto, pueden aparecer en la misma oración. Entonces, ¿cómo los distinguimos? Bueno, vamos a dar un truco para saber diferenciarlos. El complemento directo, cuando está en tercera persona, siempre se puede sustituir, como ya hemos dicho, por los pronombres personales lo, la, los, las. Y el complemento indirecto, cuando está en tercera persona, siempre puede ser reemplazado por los pronombres personales le, les y se. Vamos a intentar verlo con una frase. Pensemos en la siguiente oración. Yo doy un regalo a mi abuela. En este caso encontramos un verbo, doy, encontramos también el sujeto, yo, y detrás de ellos hay dos complementos. Un regalo a mi abuela.
¿Cómo los distinguimos entonces? ¿Cómo sabemos cuál es el complemento directo y cuál es el complemento indirecto? Pues precisamente por lo que hemos dicho antes. Podemos sustituir esos complementos por los pronombres personales átonos que citamos previamente. Yo doy un regalo a mi abuela. Yo lo doy a mi abuela. Con lo cual, regalo sería el complemento directo. Yo le doy un regalo. Puedo sustituir a mi abuela por el pronombre personal le, con lo cual sería el complemento indirecto. Incluso podemos sustituir ambos complementos por los pronombres personales y la frase quedaría yo se lo doy. Hay una forma más de distinguir estos complementos, el directo y el indirecto, que es transformando la frase de activa a pasiva. A ver, es lo que vimos antes con ese verbo que tenía el verbo ser más el participio de otro verbo, pues es darle la vuelta a la frase diciendo el mismo significado tomando esa estructura. Por ejemplo, yo doy un regalo a mi abuela, podemos transformar esa frase diciendo exactamente lo mismo en un regalo es dado por mí a mi abuela. ¿Qué es lo que tenemos que aprender en este cambio de activa a pasiva? Tenemos que saber que el complemento directo de la oración activa se convierte en el sujeto de la oración pasiva. Yo doy un regalo a mi abuela. Un regalo, sujeto, es dado por mí a mi abuela. Y el complemento indirecto se mantiene exactamente igual en la oración activa y pasiva. Yo doy un regalo a mi abuela. Un regalo es dado por mí a mi abuela. Esa es una forma también de diferenciar el complemento directo y el indirecto. Más complementos. El complemento de régimen o suplemento. Este complemento se caracteriza porque siempre lleva una preposición, está siempre precedido por una preposición que es exigida por el verbo. Hay verbos que necesitan para significar de una preposición. Nosotros decimos contar, pero contar con. Nosotros decimos pensar, pero pensar en. Nosotros decimos enamorarnos, pero enamorarnos de. Tomemos uno de esos verbos, contar con, y pensemos en una frase. Yo cuento con mis amigos en los problemas. Bien, esa frase tiene un núcleo que es contar y un complemento de régimen o suplemento que es con mis amigos, porque es necesario para que esa frase tenga sentido. Si quitásemos ese complemento de régimen o ese suplemento, la frase quedaría o sin sentido o tomaría un significado distinto. Yo cuento con mis amigos en los problemas. Yo cuento en los problemas. Esa segunda frase parece que ha cambiado de significado, que se refiere a contar, a numerar. Entonces necesitamos de ese complemento de régimen o suplemento para que la frase tenga sentido. Recordad, complemento de régimen es aquel que tiene una preposición que es exigida siempre por el verbo. El siguiente complemento es mi preferido porque es bastante fácil de reconocer. Es el complemento circunstancial y lo que nos dice es una de las circunstancias en la que transcurre la acción del verbo. Hay diferentes tipos, pero me tenéis que dar un segundo que lo lea porque no me lo sé de memoria. Ahora sí os lo puedo decir. Los hay, complemento circunstancial de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de causa, de finalidad, de afirmación, de negación, de compañía, de instrumento y de destinatario. ¿Cómo podemos reconocer al complemento circunstancial? Podemos reconocerlo porque puede eliminarse de la frase y la frase sigue teniendo significado. Menos significado, pero sigue teniendo sentido. Si yo digo yo pinto el cuadro con el pincel es un complemento circunstancial de instrumento. Si lo elimino, yo pinto el cuadro, la frase sigue teniendo sentido. Tiene menos significado, pero la podemos seguir diciendo, no es agramatical. El complemento circunstancial además puede cambiarse de orden o de posición en la frase y podemos decirlo en muchos sitios. En verano yo tomo gazpacho. Yo en verano tomo gazpacho. Yo tomo gazpacho en verano. Ese complemento circunstancial de tiempo en verano puede situarse en diferentes sitios de la oración. Además, el complemento circunstancial puede sustituirse en muchas ocasiones por un adverbio. Yo vivo en Jerez. En Jerez es un complemento circunstancial de lugar que puede ser sustituido por un adverbio de lugar. Yo vivo aquí. Ya solo nos queda un complemento para terminar, que es el complemento predicativo, que es una especie de atributo con verbos predicativos. Estamos diciendo una cualidad del complemento directo o del sujeto
y ese complemento suele concordar con el sujeto en género y número. Si no lo vemos como ejemplo, no nos vamos a enterar. María y Ana llegaron cansadas al trabajo. Encontramos un complemento predicativo, cansadas, que concuerda con el sujeto en género y número. Cansadas, María y Ana. Pero no es un verbo atributivo, porque es llegaron. Entonces, en ese caso se trata de un complemento predicativo, no de un atributo, ya que el verbo no es un verbo copulativo o atributivo. Esta es la última complicación. A veces el complemento predicativo puede estar precedido por la preposición de o por el adverbio como. Yo trabajo de camarero, yo trabajo como camarero. Bueno, lo he explicado lo más rápido que he podido. Seguramente os quedarán algunas dudas, pero podéis completarlas si le preguntáis a vuestro profesor o si miráis contenidos que hablen de estos complementos del predicado. Pero espero que os hayan quedado unas nociones más o menos nítidas de cuáles son los principales complementos del predicado. Que os repito ahora: complemento directo, indirecto, complemento de régimen, atributo, complemento predicativo, complemento circunstancial y complemento agente.